Crónica de Jerónimo de Vivar, capítulo 93, que trata de la provincia de los Promaucaes y costumbres de los indios y por qué se llamaron Promaucaes. Está esta provincia de los Promaucaes, que comienza de 7 leguas de la ciudad de Santiago, que es una angostura, y así llaman los españoles a estos cerros que hacen una angostura. Y aquí llegaron los incas cuando vinieron a conquistar esta tierra, y de aquí adelante no pasaron. Y en una sierra de una parte de angostura, hacia la cordillera toparon una boca y cueva, la cual está hoy día y estará, y de ella sale viento y aún bien recio. Y como los incas la vieron, fueron muy contentos, porque decían que habían hallado la Guaira Basi, que es tanto como si dijesen la casa del viento. Y allí probaron un pueblo, los cuales cimientos están hoy en día, y no digo de ellos, por estar tan arruinados. Y de aquí hasta el río de Maule, que son 23 leguas, está la provincia de los Promaucaes. Hasta el descubrimiento de la crónica de Jerónimo de Vivar, se ignoraba completamente que al sur de Santiago, en la localidad de Chada, Angostura de Paine, se encontraba el sitio sagrado más importante para los incas en la cuenca de Santiago y la existencia de las ruinas del adoratorio más complejo dedicado al sol que construyeron en Chile. En 1997, la historiadora Carolina Odone realizó un estudio etnohistórico que determinó, a partir de la crónica de Vivar, de la crónica de Bernabé Cobo y otras fuentes, que la zona de Angostura de Paine fue un área de influencia y presencia inca, materialmente asociada con una construcción prehispánica, y que el paisaje de la zona era valorizado como un espacio simbólico, ya que allí se encontraba la casa donde habitaba el viento. El resultado de ese proceso fue un ordenamiento espacial del territorio, que perduró incluso después del colapso del Tahuantinsuyo, ya que en una mensura de tierras realizada a fines del siglo XVII, los indígenas de la zona señalaron respecto al área que les correspondía que, queriendo continuar dicha mensura corriendo para el estero del Inca, lo contradijeron los indios del pueblo de Chada, diciendo no haber sido las dichas tierras pertenecientes al dicho pueblo. Es decir, casi 200 años después del término de la ocupación incásica, los descendientes de la población local seguían reconociendo como ajenas las tierras colindantes al estero del Inca que cruza el valle poco antes de llegar a Chada. En la ruta hacia Chada, usted está transitando por el camino incásico, este es el actual camino Padre Hurtado. Cuando llegue acá va a encontrarse con el puente del Inca, que se llama así quizás desde tiempos inmemoriales, precisamente porque debió haber habido un paso en este hoy día arroyo que en algún momento en el año trae muchísima agua y que los incas debieron haber hecho algún tipo de construcción en su momento. Así que ya lo sabe, durante el camino usted al pasar el puente del Inca está muy cerca de llegar al lugar incásico más importante que se construyó en Chile por los incas durante su estadía en el país. Las primeras investigaciones arqueológicas en Chada, realizadas por los arqueólogos Rubén Estever y María Teresa Planella, permitieron descubrir un poblado preincaico perteneciente a la cultura concagua, que fue excavado y estudiado en 1997. La presencia de grupos aconcagua en Chada quedó demostrada por la existencia de un extenso sitio arqueológico en el potrero Las Turbinas, ubicado al pie oeste de la Cerrillada de las Ruinas de Chada, cuyos fechados absolutos de alfarería demostraron el origen preincaico del sitio, pero también que se mantuvo habitado durante toda la fase de ocupación Tahuantinsuyo. Pero, ¿quiénes fueron los pobladores de la cultura concagua y cuáles fueron sus principales características culturales? Me encuentro en el Museo Funk de Viña del Mar, un museo que alberga algunas de las colecciones más importantes de restos arqueológicos de la cultura aconcagua. La misma cultura que está presente en torno a las ruinas de Chada, en los sitios Turbina 1 y Turbina 2, que en su momento fueron excavados por el arqueólogo del Museo Nacional de Historia Natural, Rubén Estever. Los invito a pasar.
Estoy con Marcos Moncada, quien es investigador y ayudante y colaborador del Museo Funk de Viña del Mar. Y quiero preguntarte, Marcos, de la cultura Aconcagua, ¿qué registros tenemos en el museo y qué es lo que sabemos un poco de la cultura Aconcagua? Desde el punto de vista arqueológico, el museo conserva una serie de colecciones del área central de Chile y con bastante riqueza y diversidad y muy bien conservadas. Tenemos manifestaciones, vestigios de la cultura Aconcagua y las que le precedieron, Bato, Yuyeo y vestigios de cazadores-recolectores, incluso referencia al palo indio. Tenemos resto de incluso un mastodonte aquí en el museo. Hay una secuencia casi completa, entonces. Claro, desde el palo indio hasta, pese a que aquí en la zona central no hay tanto palo indio, claro, porque no hay interacción de megafauna con seres humanos. O no se ha encontrado. Hasta el momento no se ha encontrado. Pero sabemos que hay por el norte, que era Quereo, y por el sur en Tagotagua, sabemos que ya ha existido, y sabemos que en Punta Carumilla se encontraron restos del periodo palo indio. Correcto. Pero la interacción con seres humanos se ha encontrado. Restos de megafauna sí se ha encontrado en Casablanca y en el sector de Quilpué. Correcto. Ahora, yendo específicamente a lo que nos convoca hoy día, que es la cultura Aconcagua, ¿cómo se puede definir o qué elementos definen características de esta cultura? Mi aproximación al tema tiene que ver con la historia. Correcto. En lo que es historia. Y tomamos elementos que son tomados de la arqueología, que tiene otros métodos para acceder al pasado. Y nos encontramos con que al aparecer hace 1000 años aproximadamente, 900 años, la cultura Aconcagua, patrones culturales, de enterramiento y de gráfica, estética y estilísticos claro y preciso, que además tiene varios periodos, correcto, y pasa a colores distintos además, nos encontramos que ellos llegan a un lugar donde ya habían por lo menos 3 patrones culturales diversos. 3 tipos de poblaciones. Claro, líneas culturales con una gran diversidad de poblaciones que coexistían en un territorio. Los cazadores arcaicos, los cazadores recolectores, que venían, se supone, del palo indio, ya habían sido una mayor evolución. Los que vinieron a evolucionar hace como alrededor de 3000 años, los Bato, que aquí hay una tremenda colección de cultura Bato también, empiezan a demostrar elementos distintos que los caracterizan culturalmente, entre otros el tempetá, una especie de piercing prehistórico que se cogen acá. Uso de elementos al parecer alucinógenos, por los elementos que se han encontrado, que los relacionaría con el planeta brasileño, con una cultura incluso masónica. Correcto. Ahí nos da luces de dónde podría venir este grupo cultural, esta influencia cultural, los Batos, que son los más antiguos. Los Batos coexisten con poca diferencia de tiempo en su inicio, pero coexisten en la mayor parte, hasta los Aconcagua incluso, con los Yoyeo. Los Yoyeo, que son estudiantes de costa, tienen otros patrones culturales, coexisten incluso en los territorios, pero tienen patrones culturales distintos. Correcto. No usan el tempetá, no usan el alucinógeno, la cerámica es distinta, la cerámica es más acabada, lo que está dando cuenta de especialización al interior de las comunidades, desarrollo técnico, etc. Y por lo tanto, su origen es distinto y podría ser del sector norte, quizás no por la costa. Ahí hay una otra poblamiento costero en ese caso. Cuando llegan los Aconcagua, o cuando surge el concepto Aconcagua y se reconoce la cultura Aconcagua, sobre todo en todo el curso del río Aconcagua, desde la parte baja hasta la alta, te encuentras con que ellos tienen un patrón estilístico distinto. Aconcagua negra, Aconcagua roja, Aconcagua azul, etc., que van evolucionando. Y este patrón cultural se asocia a lo que existe en el noroeste brasileño, lo que nos podría también dar luces de dónde vienen. Antes de la llegada de los españoles, ellos se relacionan con otros grupos que venían del sur de Chile. Lacton aduce que viene Acuña por el sur de Curicó, sí, por donde había entrado un grupo que se asocia actualmente a los mapuches, a los araucanos en tiempos de los españoles, que traían relaciones o influencias culturales distintas. Por ejemplo, uno de sus espíritus totémicos era el Nahuel. Nahuel sería el actual jaguar que se encuentra en el Chaco, por ejemplo, y no en Chile, por tanto nos da luces de dónde venían. Esta mezcla, esta cantidad de culturas, al momento de la llegada de los españoles, se estaría homogeneizando, estaría relacionándose, al parecer para enfrentar al invasor. Es muy probable que haya sido esa la razón por la cual dejamos de encontrar registros Bato y Yoyeo. Suponemos no que fueron exterminados ni conquistados, sino que fueron asimilados. Asimilados, exactamente. La asimilación no solamente fue militar, porque lo que se impone son patrones culturales. Exactamente. Es lo mismo que vemos cuando se extienden los Aconcagua. En 1600 hay una Aconcagua. Pero sin embargo, esa población sigue existiendo porque son el bajo pueblo del periodo español, periodo colonial. Por lo tanto, esos mismos grupos humanos empiezan a usar otros referentes culturales. Estamos hablando de un discurso moderno que sería un discurso hegemónico, una cultura material predominante, que sería la española. Y ellos conservan su cultura de otras manifestaciones. Los bailes chinos, por ejemplo, el tipo de ritualidad que es el baile chino, tienen que ver, por ejemplo, con culturas que pueden ser incluso la Bato. Hasta el día de hoy persiste que aquí tenemos también el pato trap,
el típico, la cerámica pato de los jarro pato. El jarro pato. Se asocia ya incluso con los gatos. Correcto. O sea, el pueblo mapuche sería la combinación, resultado de toda esta mezcla de grupos. Como una especie de estatus subyacente a este resultado final. Y una interpretación sería la etnogénesis, cómo empiezan a surgir o a aglutinarse entre una entidad común que haga frente a la cultura dominante que es la española. Correcto. El año 2010, en el marco de las investigaciones acerca de la Fundación de Santiago que presentamos en el primer capítulo de nuestro programa, realizamos una visita a Chada junto al doctor Jorge Vargas Díaz, director académico de nuestro programa, quien, como veremos, había visitado la llamada Cueva de Culitrín, es decir, la Guaira Basí, cuando era apenas un niño. Ya en otra época me llama la atención cuando describe este camino incásico que llega a la cuesta de Chada. Va a nombrar una cueva que hay allí, la Guaira del Viento, la cueva del viento, La Guaira Basí. la Guaira Basí, la cueva del viento, que corre mucho el viento. Y yo de niño había ido a Culitrín. ¿Qué año más o menos, doctor? Más o menos en 1945, 46, y llegábamos en tren hasta hospital, ahí nos esperaba el caballo, nos íbamos a la casa del doctor Juan Salida, a Culitrín, y en la cercanía de Culitrín estaba esta cueva, que en esa época se llamaba la Cueva del Padre, porque decían que había un sacerdote que vivió ahí en alguna época como anacoreta, y también se decía que ahí había pasado Manuel Rodríguez en sus correrías hacia el sur. E incluso había un mapa del geográfico militar donde salía redondito y decía Cueva del Padre. No he encontrado ahora este mapa porque lo presté y, como de costumbre, las cosas que se prestan nunca se devuelven. Bueno, en esa época, obviamente antes de la crónica, no se sabía que esto era la Guaira Basí, que Vivar la había nombrado y que tanto el Cerro Chayay como la propia Angostura de Paine estaban definidas por la existencia de la cueva que era tan importante para Toinca. Y Vivar la describe, y nosotros, pensando siempre en cosas misteriosas y en tesoros, suponíamos, cuando ya leíamos la cueva, ya leíamos a Vivar, suponíamos que ahí por el viento podía haber estas hornos de fundición, estos hornos de fundición donde los incas fundían el oro que sacaban. Y justamente en las cercanías ahí hay un estero, un riachuelo llamado... Se llama hoy día hasta el Puente del Inca, Puente del Inca. Y el sector en general es el Escorial, se llama. El Escorial. Bueno, pero ahí esas escorias podían haber venido de otras minas que había en el sector. Bueno, la cosa es que eso quedó en el recuerdo hasta que, hablando con Alexis López, decidimos hacer una visita. Oye, yo estoy hablando de 1945 y hemos llegado a este siglo XXI. El 2010 fue la visita. Y el 2010 fuimos por ahí y nos encontramos con la sorpresa que la cueva la habían dinamitado. ¿Cuál era el recuerdo, doctor, que tiene usted de niño de haber entrado a esa cueva? ¿Qué altura tenía? ¿Qué profundidad tenía? La verdad es que yo no entré muy adentro. Pero entró. No entré, se podía entrar de pie, digamos de pie, y después venía una oscuridad, y como uno cuando va a esos lugares no va preparado, no lleva linterna, ni tampoco hace fuego, y además de eso siempre hay algunas mugres adentro que dejan los vaquianos. Pero qué sorpresa. Creíamos nosotros que había sido con los terremotos, pero en realidad después alguien dijo que en una época se había dinamitado.